Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar en nuestro recorrido por los libros de la Biblia, digamos, empezando por el Pentateuco. Arrancamos la semana pasada con el libro del Génesis, ¿verdad? Que hablamos justamente de todo lo que fue la estructuración que tiene el Génesis en los primeros capítulos, hablando sobre la creación. Y en la segunda parte del capítulo, digamos, del libro de Génesis, encontramos pues justamente grandes personajes donde se cuenta la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de diferentes personajes como Jacob, ¿verdad? E inclusive Isaac y toda la descendencia, pero se centra propiamente en lo que son las tribus de Jacob, que después vamos a verlo. Y hoy vamos a hablar del tema de lo que es el libro del Éxodo. Entonces, para el libro del Éxodo, tenemos lo siguiente. Entonces, me dicen cuándo. Lo primero es, dentro de la importancia del Antiguo Testamento, justamente la Iglesia Católica, desde sus orígenes, ha venerado los libros del Antiguo Testamento como verdadera palabra, pues al estar divinamente inspirados conservan un valor permanente. Recordemos que inclusive los judíos hasta el día de hoy toman el Pentateuco como la famosa Torá. Eso lo vimos la semana anterior. Justamente como lo señala el Concilio Vaticano II, dice Dios amantísimo, buscando y preparando solicitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió a un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham, acordemos que el pacto se dio de que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Y de ahí pues todo lo que surgió después, que Abraham tuvo dos hijos, que eso lo vimos la semana anterior, a Esaú y en este caso a Isaac, ¿verdad? Entonces, ya después, perdón, a Esaú y a Jacob, y que Jacob fue padre de 12 hijos, ¿verdad? Entre los cuales se encontraba José, el soñador, que fue justamente un gran, pues, dirigente dentro del gobierno, digamos, egipcio, en el momento, en el tiempo de egipcio, en el reinado, y pues trajo a a su familia, que era justamente Jacob y sus 12 hermanos, ¿verdad? Igualmente, la historia, quizás ustedes la han visto, ¿verdad? Igualmente relacionada con que de ahí salieron las famosas 12 tribus de Jacob, ¿verdad? Que cada una representaba a uno de sus hijos y pues dentro de todo lo que se habla en estas 12 tribus, pues todo lo que fue la creación y la proliferación del mundo. Acordémonos que también en el Génesis, fue justamente donde se dio pues la limpieza de todo el mundo también, cuando se dio la historia de Noé con el arca y que hubo pues una renovación de ese pacto con el mundo, ¿verdad? En este caso con el ser humano a través del arco iris, ¿verdad? Que eso fue como una representación donde Dios pues hizo un acuerdo con el hombre nuevamente de ese pacto. Dice que con el pueblo de Israel, por medio de Moisés, también de tal forma se reveló con palabras y con otras, perdón, y con obras de su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo. E Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres y hablando del mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad en el día a día y los difundió ampliamente entre las gentes. Recordemos también el camino. Aquí vamos a hablar de todo lo que fue el camino del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todo lo que sucedió. El Éxodo es un libro bastante interesante para los efectos de lo que es la historia. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el árbol genealógico en este caso, de Abraham. Entonces dice, los descendientes de los patriarcas habían emigrado a Egipto en busca de mejores condiciones de vida, impulsados por una gran
carestía en su región, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, como ustedes lo ven en imagen, pues básicamente lo que tenemos es a Adán, que Adán tuvo 3 hijos, a Caín, a Abel, y como murió Abel, ¿verdad? A manos de Caín, pues nació la descendencia de Set. Set a su vez tuvo a Enosh, a Kená, a Mahalalel, a Jared, a Enoch, a Metusaleh, a Lamech y a Noé, ¿verdad? Y Noé tenía 3 hijos, a Sem, a Ham y a Jafet. Y pues Sem tuvo esta descendencia donde está Terah. Terah a su vez tuvo también 3 hijos, de los cuales está Abraham. Abraham tuvo a 2 hijos, a Ismael, que lo tuvo con su criada Agar, y a Isaac, que lo tuvo con su esposa Sara. Isaac tuvo 2 hijos igual, a Esaú y a Jacob, y donde Jacob tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus, a Rubén, a Leví, a Adán, a Gad, a Isaacar, a José, ¿verdad? A Simeón, a Judá, Neftalí, a Aser, Zebulón y Benjamín, ¿verdad? Esos eran los hijos de Jacob. Y así fue como se repobló, de cierta manera, toda la descendencia de Abraham. ¿Cuál era la finalidad del Antiguo Testamento? Bueno, preparar y anunciar proféticamente y significar como diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Manifestar a todos el conocimiento de Dios y del hombre y las formas de obrar de Dios, justo y misericordioso con los hombres. Mantener viva la esperanza en la venida del Mesías, hijo de David. Eso lo podemos ver justamente en Mateo 22:42 y el retoño de la raíz de Jesé, que lo vamos a encontrar en Isaías 11:1, ¿verdad? Estos son vinculaciones que tenemos o lo que normalmente podemos encontrar la cita bíblica, ¿verdad? Donde podamos encontrar lo que habla de este punto. Conduce a los hombres a crecer en el desierto de la fe y con la comprensión de Dios. ¿Qué más? Bueno, aspectos relevantes que podemos encontrar. El autor y fecha del Éxodo no se atribuye a un solo escritor, sino que es un conjunto de tradiciones orales y escritas que se describen en la situación vivida en Israel alrededor del año 1280 al año 1240 a.C., ¿verdad? Alguna redacción, bueno, los estudiosos identifican la influencia de los escritos tradicionales como yavistas, eloísta, sacerdotal y deuteronómica, que eran las 4 corrientes que dieron origen a justamente el libro del Génesis y que podemos ver cómo hay influencia también a nivel del libro de el Éxodo. El género literario del libro del Éxodo es narrativo, épico, religioso y legislativo. Dentro de la estructura del libro tenemos una primera parte que son los capítulos del 1 al 12 que me hablan de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que pone en manifiesto el poder de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la liberación del pueblo de Egipto en representación, digamos, o con la dirección de Moisés. En la segunda parte, que son los capítulos más o menos de el capítulo 13 hasta el capítulo 17 y el capítulo 19:1, que nos habla de la marcha por el desierto hasta el Sinaí. Y una tercera parte que nos habla desde el capítulo 19, que es justamente hasta el 40, que habla sobre la alianza en el Sinaí con el conjunto de leyes y la construcción de la morada o tabernáculo, también llamada la tienda del encuentro. Entonces, acá en la primera parte podemos ver la intervención providencial de Dios se manifiesta especialmente de modo grandioso. Acuérdense que el tema del maná del cielo y de algunas situaciones que se suscitaron en estos primeros capítulos. Relata la opresión primero de los israelitas en Egipto, ¿verdad? A manos de los egipcios, la infancia de Moisés, la fuga, misión y luego los prodigios realizados por Moisés y Aarón, y se constituye, ¿verdad? También la Pascua judía. Entonces aquí en esta primera parte podemos encontrar como la historia
de todo lo que ustedes tal vez han leído o han visto en las películas de Moisés. Entonces, esta es la parte de la historia de Moisés. Posteriormente, algunos términos importantes que tenemos que conocer también en el Éxodo. El hebreo es la palabra utilizada para designar en la Biblia a los israelitas. Entonces, cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando justamente de los israelitas o de las personas de Israel. Cuando hablamos de los israelitas, egipcios y filisteos, la emplean para referirse a los extranjeros. Antes del exilio la utilizaban para referirse también en la palabra hebreo, hablando de la palabra hebreo, antes del exilio lo utilizaban para referirse a un extranjero en condiciones de inferioridad o esclavitud, ¿verdad? Entonces, el decir que era un hebreo, estábamos hablando de una persona que era extranjera y que pues de cierta manera era una persona pobre, ¿verdad? Número tres, derivan del término del antepasado Abraham, ¿verdad? Abraham, acuérdense que Abraham, antes de llamarse Abraham, ¿verdad? Que significa padre de multitudes, era justamente la persona que, dame un momento nada más para aceptar a la compañera, era, era el nombre que refería a él, ¿verdad? El hebreo, y significa Eber, ¿verdad? En este caso, así era llamado. Y en cuarto punto, en el siglo 70 tradujeron la palabra hebreo como el que viene, ¿verdad? De otra parte, es decir, más allá del Jordán. Las diferentes referencias que podemos encontrar de lo que la palabra hebreo significaba. Inclusive en la película de Moisés, ustedes quizás se acuerdan que el hebreo también usaba unas, pues, digamos que ropajes muy característicos también. Anteriormente era llamado Sadai, omnipotente, o el nombre utilizado por los patriarcas, refiriéndose en este caso a Dios, a Yahvé. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 3, del 13 y el 14, o el Éxodo 6, versículos 2 y 3. Posteriormente, cuando Moisés se le presenta en la zarza, eh, justamente Moisés, no sé si se acuerdan, le pregunta que cómo lo va a presentar si se lo preguntan. Y él le dice que él es, yo soy el que soy, ¿verdad? De ahí sale la palabra Yahvé. Debido al temor, perdón, reverencial y el respeto de la santidad divina, el nombre es él. Él es sustituido por Adonai, mi Señor. Al introducir las vocales Adonai en el telegrama de Yahvé, ¿verdad? O las que son justamente, recordemos que en el hebreo, ¿verdad? No existen las vocales. Entonces, por esa razón es que se le agregan estas letras que son la A, la O y la A, y de ahí es de donde sale justamente el texto del hebreo de que en algunos lugares la falsa lectura de Yahová, ¿verdad? O Jehová, que muchos dicen que es Jehová, ¿verdad? Y de ahí sale la palabra Jehová. Entonces, para que ustedes vean mucho el tema de las traducciones y de las falsas lecturas que podemos encontrar dentro de la Biblia y de por qué usted escucha que Jehová por aquí, Jehová por allá, ¿verdad? Y el nombre es Yahvé, que es justamente yo soy el que soy, ¿verdad? O el Adonai, que es mi Señor. El nombre Yahvé habría que entenderlo como yo soy para ti aquel que será. Muy bien. ¿Qué tenemos más? Bueno, nos habla justamente de las plagas, ¿verdad? Que ya tal vez ustedes en las películas se acuerdan. En la película no salen todas las plagas, también eso es muy importante mencionarlo. Se habla justamente de algunas, pero no de todas. La sucesión de las 10 plagas representa la lucha del querer de Dios contra la voluntad del faraón y la muestra de superioridad del poder de Dios. Entonces está el agua convertida en sangre, está la de las ranas, la de los mosquitos, la de los tábanos, que eran unos bichitos ahí, la epidemia del ganado, que también que muere, la de las úlceras, la de tormenta de la tormenta esta que hubo, la gran tormenta,
Luego está la de las langostas, ¿verdad? Que inclusive esa tormenta en la película, no sé si ustedes se acuerdan de Moisés, es con fuego, ¿verdad? Las langostas, la oscuridad y por último la muerte de los primogénitos, que esa es justamente las 10 plagas que se les mostró a los egipcios, perdón, en Egipto a los egipcios justamente para demostrar la superioridad del poder de Dios. Otro aspecto importante también que hablamos es sobre los dioses egipcios, también por ahí para dejarles el detalle de cuáles eran los dioses que ellos adoraban, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar como dos pequeños detalles de los diferentes dioses, el dios Amón, el Anubis, ¿verdad? A Ankhed, a Tub, ¿verdad? Y cada uno de los que ustedes ven ahí, de cuáles eran los dioses a los cuales ellos adoraban, ¿verdad? Entonces, es importante saber también como referencia y de básicamente lo que sucedaba en ese momento del tiempo, también para que lo tengamos ahí presente. La noche de Pascua, que ya nos habla en los capítulos 11, 12 y 13, la Pascua es un término religioso para designar a la máxima celebración judía y cristiana. La Pascua es una palabra hebrea que significa paso. Los hebreos celebran la Pascua o el Pesach conmemorando el paso del Mar Rojo y su escape del cautiverio de las manos de los egipcios cuando el Señor los liberó de la esclavitud. Eso lo encontramos en Éxodo 12, 14 y en Éxodo 13, 9 y 10. 9 capítulos, versículos 9 y 10. Un momentito para aceptar a una compañera que se nos está integrando también. Muy bien. Entonces, también hablamos de que los cristianos hemos heredado el nombre y algo del concepto del celebramiento, de la celebración, ¿verdad? O celebrando la Pascua, que es el paso de Jesús de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Entonces, desde el momento del Éxodo ya se hablaba de la palabra Pascua, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos por ahí presente. Dentro de esta misma segunda parte, lo que son los capítulos 13, 17 y 19, el peregrinaje por el desierto hasta el Sinaí. Entonces ahí podemos encontrar cómo Dios se manifiesta como el soberano de Israel. Israel es guiado de modo constante por Dios por medio del fuego y de la nube, símbolos de su presencia. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22, ¿verdad? Eso se acuerdan tal vez en la película. De hecho, eso está tomado ahí de una imagen donde el fuego era el que los fortalecía y los protegía la nube para las inclemencias del sol. Entonces, ¿cuál fue el caminar justamente de ese peregrinaje? Bueno, lo encontramos aquí, como ustedes lo pueden ver en cada uno de estos puntitos que se ven en este mapa, empieza aquí, ¿verdad? En lo que es el Tanis o el Ramsés, Sucot, ¿verdad? Y ahí van Piairiot, Amara, Elim, y ahí pasan por el desierto hasta llegar justamente a la tierra de Canaán, y aquí es donde viene todo el peregrinaje, ¿verdad? Entonces pasan por todo esto, por la península de Sinaí, y hacen todo el recorrido por Edom, Moab, hasta llegar a Canaán, que es la tierra, ¿verdad? La tierra prometida. Entonces, esta es la ruta probable del éxodo, por eso es que se llama el éxodo, ¿verdad? Entonces, es toda la ruta que llevó el pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra de Canaán. Algunos temas importantes también, el milagro del paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden observar algunos aspectos que nos dan la certeza de que esto fue real. Esas imágenes que ustedes ven ahí, desde 1987 se encontraron ruedas, ¿verdad? Doradas de carros, ¿verdad? Que nos dan la certeza de que efectivamente esto es real, que no es algo que se inventó o es algo que se dio nada más como una historia, sino que hay realidad y que fue la mano de Dios haciendo su obra, el poder de Dios. Las aguas del Mará y el desierto de Elim también. Mará en donde Moisés convierte las aguas amargas en dulces, ¿verdad? Entonces también podemos encontrar esa parte dentro del recorrido, ¿verdad? Igualmente es importante para nosotros ir entendiendo cada uno de esta ruta del peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida.
El desierto de Sim, donde Dios alimenta al pueblo con el maná, ¿verdad? Eso lo vemos justamente en el Éxodo capítulo 16, versos del 1 al 5, y también lo podemos encontrar en Éxodo 16, ¿verdad? Hasta el 28. Y las codornices que también. Entonces aquí nos habla del maná en tamaño, por ejemplo, en el 16:14, de la forma que tenía, lo encontramos también en el 16:14, el color lo menciona en Éxodo 16:31, el sabor igual, en el 16:31, el aspecto también que tenía el maná en el 16:31, y el modo en cómo lo recolectaban en Éxodo 16, del 15 hasta el 25. Entonces, para que puedan también tener ahí algunas citas bíblicas con las cuales ustedes puedan buscar las referencias. El Rafidín, lugar donde se brota el agua de la roca, eso lo encontramos en el Éxodo 17, del 1 al 7. Tiene lugar de victoria contra Amalek, justamente en el Éxodo 17, del 11 al 16, Moisés, Aarón y Hur, ¿verdad? Justamente ahí es donde se hace este milagro, ¿verdad? Por Moisés con la mano de Dios. Y encontramos nuestra tercera parte del Éxodo en los capítulos del 19 hasta el 40. La alianza del Sinaí con el conjunto de leyes y la construcción de la morada, o el tabernáculo o el santuario o el llamado tienda del encuentro. Eso lo encontramos en el Éxodo 25:8. Moisés subió un total de 9 veces al monte Sinaí, incluyendo la primera vez cuando aún no había sido liberado la liberación de los israelitas de Egipto. La segunda podemos encontrar igual en el Éxodo 19, del 3 al 8, el pueblo acepta obedecer y guardar la alianza. En tercer lugar, el Éxodo 19, del 9 al 14, lo que fue la purificación del pueblo. Y en el cuarto componente o el cuarto aspecto que podemos encontrar, en el Éxodo 20, del 1 al 21, Dios se pronuncia con el decálogo, con los truenos y los relámpagos, ¿verdad? Que es lo que normalmente más conocido como los 10 mandamientos. Para seguir con estos puntos importantes, como quinto pues aspecto importante, el Código de la Alianza, que son un conjunto de leyes que siguen a la promulgación de el Decálogo o de los 10 mandamientos relacionados con los altares y lugares de culto, la esclavitud, la propiedad y los delitos y las consecuencias. En Éxodo 20, 21, 22, 23 y 24, todos esos capítulos nos habla de las fiestas. Luego sube Moisés con Aarón, Nadab y Abihú y 70 de los ancianos de Israel en Éxodo 24, del 9 al 10. Moisés pide perdón del pecado de su pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo 32, del 11 al 14, y de 32, del 30 al 33. Y el capítulo 23 también nos habla sobre este tema. Bueno, me brinqué lo que era el séptimo componente, que es la tabla de la ley. Moisés quedó a 40 días y 40 noches, ¿verdad? Se quedó ahí en la revelación que Dios le dio. Justamente lo podemos encontrar en Éxodo 24, del 12 al 18. Y como noveno componente importante, lo que es el nuevo decálogo, labra las dos tablas de piedras parecidas a las primeras. Éxodo 34, del 1 al 6. Muy bien. Dentro de las instrucciones dadas por Dios a Moisés, en el tabernáculo, el modelo que se muestra en la iglesia, el santuario donde solo entraban los sacerdotes, equivale al presbiterio, ¿verdad? Actual, el atrio que rodeaba el santuario, equivale a la nave del templo y sus alrededores donde están todos los fieles, ¿verdad? Entonces así, más o menos como se logra ver en esta imagen, era más o menos como era el santuario, ¿verdad? Donde estaban en las personas y donde estaba justamente el acceso, donde solamente podían ingresar los sacerdotes, ¿verdad? Que eran justamente los lugares más santísimos hasta llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Que era justamente donde se hacía la oración. El arca de la alianza también, que no es importante para nosotros, contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Justamente en nuestra iglesia, el sagrario contiene la presencia real de Jesucristo, que es más que el maná, es el pan vivo bajado del cielo. Aquí podemos encontrar
una similitud entre lo que es la arca de la antigua alianza y la arca de la nueva alianza, ¿verdad? Entonces acá la palabra de Dios en Deuteronomio 10:5, ¿verdad? El verbo de Dios hecho carne, en Juan 1:1. El maná, pan, alimento pan, alimento, eso lo encontramos en Éxodo 40, del 34-35, y nos muestra a Jesús como el pan de vida. La vara de Aarón, que representa al sacerdote de Israel, eso lo encontramos en Hebreos 9:4, y Jesús es el verdadero sacerdote, lo encontramos justamente en Juan 6:48-51. Y por último, lo que es la alianza, el arca de la alianza como tal, eso lo encontramos en Números 17, y pues la similitud que sería el arca de la alianza, ¿verdad? En este caso, que sería la Virgen María en Hebreos 3:1, en Hebreos 6:20 y en Hebreos del 9, del 11 al 15. Y además en el Apocalipsis 11:19 y el 12 al 1 nos dice, en este momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Entonces ahí podemos encontrar justamente cómo la nueva alianza hace referencia a nuestra Virgen, ¿verdad? A nuestra Madre, la Virgen María. El arca de la alianza es porque el arca hace mención a que fue la que llevó al nuevo pacto, al que llevó al de la nueva alianza, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le hace esa similitud con el arca de la vieja alianza, que se habla justamente en el Antiguo Testamento. Algunos aspectos importantes que son importantes también entenderlos. El candelabro, ¿verdad? Recuerda la necesidad de caminar en la luz y la fe y evitar la oscuridad. Nosotros tenemos velas como la bautismal y la de la primera comunión. Eso que ustedes ven ahí es un menorá, ¿verdad? Que es el que utilizan justamente todavía al día de hoy, pues en las celebraciones, por ejemplo, los de los catecúmenos, y esto es de la tradición judía, ¿verdad? Entonces, lo más importante, entender el candelabro justamente es que representa la luz, ¿verdad? La luz de la fe. Por otro lado, el incienso, que también es muy importante, subiendo insensatamente, le recordaba elevar sus corazones a Dios en oración. Utilizamos el incienso en celebraciones solemnes, en la bendición con el Santísimo también. Entonces, es aspectos importantes que desde la antigua alianza y hasta la nueva alianza se han mantenido. Otros aspectos, la pileta para las purificaciones, recordaba a los sacerdotes que debían ir al servicio de Dios con un corazón puro. Nosotros tenemos las pilas bautismales, donde somos purificados en el sacramento del bautismo. Y la vestimenta de los sacerdotes, como la podemos ver ahí en las imágenes, igualmente, pues es una túnica blanca que los recubría hasta abajo. Algunos aspectos teológicos que son importantes. El libro del Éxodo es uno de los más ricos del Antiguo Testamento en enseñanzas teológicas. Las principales son, por ejemplo, que Yahvé es el Salvador de Israel, que es su pueblo elegido. Yahvé está presente en toda la historia del Israel, lo mismo a través de los sucesos naturales como las intervenciones milagrosas. Dios se da a conocer a Moisés con el nombre de Yahvé, ¿verdad? Yahvé es yo soy el que soy, como Dios se irá revelando en su actuar. Y también el misterio de la proximidad de Dios son las características que definen la experiencia de que el pueblo de Israel tiene de Yahvé, porque es un Dios misteriosamente presente y distante a la vez, ¿verdad? Lo encontramos como un ser omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros saber que aunque no lo podemos ver, Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Algunos paralelismos, ¿verdad? Unos paralelismos entre las dos alianzas.
Es una alianza siempre actual con cada generación. Ambas se sellan con un banquete y sacrificio. La sangre se derramó sobre el altar. Alianza. Eso lo encontramos en Hebreos 9, 18, 22. En la antigua alianza, Moisés es el mediador humano. En la nueva alianza, Cristo es el mediador divino. Con un solo pueblo, con todos los hombres, en caso de Dios. En la vieja o en la antigua alianza, la alianza era exterior y ahora la alianza, en la nueva alianza, es la transformación interior. En la antigua alianza se daban sacrificios externos. Acá el sacrificio en la nueva alianza es interno. La liberación de la esclavitud, en este caso los sacrificios internos que también nosotros presentamos. La liberación de la esclavitud, haciendo la liberación del pecado y de la muerte. Y las promesas, la promesa es una tierra, en este caso la promesa es la vida eterna, haciendo referencia a la nueva alianza. Y acá la oración con la cual vamos a cerrar esta primera parte que es del libro del Éxodo. Señor, nosotros vamos camino a ti en peregrinación en medio de las dificultades, pero sabemos que tú nos conduces con tu mano poderosa. Sabemos que eres fiel a tus promesas. Gracias porque nos has dado tu palabra que nos guía hacia ti. Durante el camino nos alimentas con tu Eucaristía. Queremos ser fieles a la misión que nos has puesto en nuestras manos. Amén. Bueno, esto es el capítulo, o más bien en la primera parte que teníamos con referencia a lo que es el libro del Éxodo. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es justamente los otros tres libros que nos hacen falta del Pentateuco, que es justamente en Números, Levítico y Deuteronomios. Vamos un momentito, nada más déjenme acá, poder compartirles la pantalla nuevamente y me dicen cuando la están viendo, por favor. ¿Ya la están viendo? Hola, hola. Sí, sí, Randall. Ok, bueno, perfecto. Sí, Randy, sí está Ok, bien. pasamos entonces, después del Éxodo, vamos a pasar al Levítico y vamos en la misma línea. Entonces acá el Levítico habla de la legislación cultural de Israel. Dios habla a Israel desde el Sinaí. Acuérdense que estábamos hablando en el libro de el Éxodo, ¿verdad? Desde la tienda del encuentro, en el Levítico. Justamente desde el Sinaí se promulgan las leyes esenciales que debían regir la vida del pueblo de la alianza, las leyes esenciales para que el pueblo actuase de acuerdo con su dignidad del pueblo sacerdotal y la nación santa. Es muy importante este libro de Levítico porque es el que tenía las leyes que regían a ese momento a todo el pueblo de Israel. El significado teológico del Levítico, en el contexto de la historia de la salvación, el Levítico nos presenta trazos claros de la vida religiosa judía de aquellos tiempos. Es preciosa e indispensable clave de la lectura del culto cristiano y de su simbolismo. La temática principal es de reafirmar la pureza y la santidad del pueblo de Israel, el cual Yahvé ha puesto en su predilección y reorganización de toda su vida en función de esa fundamental exigencia. Y de acá les comparto lo que decía o lo que dice el Levítico 19, capítulo 12, igualmente Levítico 11, 44. Sed santos porque Yahvé, vuestro Dios, soy santo. ¿Verdad? Entonces eso haciendo la mención. Significado igualmente se comprende el cual debe ser la donación del hombre a Dios con una plena comunión de la obediencia y del amor. Igualmente el sacrificio de Cristo se debe considerar el culmen y realización plena, perdón, de los diferentes sacrificios de Israel. Reclama deberes para con Dios, igual deberes del amor y justicia hacia el prójimo
Hay normas morales sobre la dignidad de la persona y sobre la santidad del matrimonio. Eso lo encontramos en Levítico 18, capítulos del 1 al 23, e igualmente el capítulo 20, versículos 10 al 21. Atención a los pobres, necesitados, débiles y extranjeros. En el Levítico 19, del 9 al 18, e igualmente del 33 al 36. Deberes hacia los padres y a las personas mayores y a las autoridades constituidas. En Levítico 19, del 3 hasta el 32. Versículo 3 y 32. Bien, el día de la expiación, aquí podemos encontrar más o menos cómo está estructurado el libro de Levítico, donde encontramos que los capítulos del 1 al 7 y del 23 al 27 son justamente, pues, capítulos que están orientados a lo que es el ritual de los sacrificios. Encontramos los que están en color naranja, que son del capítulo 8 al 10 y del 21 al 22, que hacen referencia a lo que es el tema del sacerdocio. E encontramos lo que es el capítulo 11 al 15 y del 18 al 20, lo que se refiere a la pureza. Y el capítulo 16 y 17, como aquí arriba lo indica, el día de la expiación. Bien, siguiendo sobre esta línea, las leyes sobre los sacrificios, por ejemplo, el holocausto, en Levítico 1, del 2 al 17, la palabra holocausto significa en hebreo olá o alá, hacer ascender. Se traduce holocausto, transcripción del término griego usado en el siglo 70 y en el Nuevo Testamento griego como holocausto, y se denota en quemar totalmente. Se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a continuación. Eso lo encontramos en el Éxodo 29, del 38 al 42. El holocausto es la figura de Cristo dándose a sí mismo como sacrificio a Dios en olor fragante. Lo encontramos en el Efesios capítulo 5, versículo 2. Aquí no se contempla a Cristo llevando nuestros pecados, sino cumpliendo la voluntad del Padre, glorificándolo e indicando la santidad y majestad de su trono. Y la ofrenda vegetal, que eso también es importante, en qué momento se daban ofrendas que eran animales o en qué momento se daba la ofrenda vegetal. A esta ofrenda se le denomina simplemente un regalo, una mina. Pueden ser expresiones de reverencia u homenaje. Lo encontramos en Levítico 2, versos del 1 al 16 y en el capítulo 6, versos del 7 al 11. La ofrenda vegetal frecuentemente se ofrecía juntamente con otros sacrificios, particularmente el holocausto, pero podría ofrecerse sola como una alternativa a los sacrificios de animales para la gente pobre. Esta ofrenda significaba la consagración de Dios, de los regalos de la creación y el producto del trabajo humano. Una parte era quemada y la otra se le entregaba al sacerdote para su propio sostén. Luego tenemos, tal vez no lo leen, pero me quedó como en negro acá el texto. Y dice sobre los sacrificios pacíficos. Eso lo encontramos en Levítico 3, del 1 al 17. Y entonces esos sacrificios pacíficos, como el selamín o el sacrificio pacífico, se le ofrecía como un acto de alabanza o acción de gracias a Dios. Normalmente eran bovinos, ovinos o caprinos. Igualmente el sacrificio expiatorio, el asam, sacrificio de reparación, y el ata, que era sacrificio expiatorio. Se ofrecían por el pecado cometido, por inadvertencia o sea una culpa legal involuntaria contra Dios o contra el prójimo. Entonces hacían estos sacrificios expiatorios. La consagración e investiduras de los sacerdotes, que ya habíamos visto anteriormente. Dios elige a la tribu de Leví para el servicio de la morada en Números 3, versos del 1 al 13. El sacerdote era considerado un funcionario del culto, administrador de los bienes del santuario. La familia de Aarón fue la designada por Dios
para un servicio especial, ofrecer el culto sacrificial a Yahvé. Solo ellos podían tocar lo relacionado con el altar. Eso lo encontramos en Levítico, capítulo 8 y capítulo 9. Las leyes de impureza en los Levítico del 11 al 15. El Levítico legisla sobre los siguientes aspectos: sobre los animales puros e impuros, capítulo 11. La ley del puerperio, que eso lo encontramos en el capítulo 12. La lepra y su purificación, capítulo 13, del 1 al 14, y el capítulo 57. La impureza sexual del hombre y de la mujer, en el capítulo 15. No se refiere a actos moralmente pecaminosos, sino a acciones que por su naturaleza constituían un grave impedimento para que el hombre pudiese entrar en contacto con Dios, al 3 veces santo. Eso lo encontramos en Isaías 6, verso 3. Las fiestas sagradas en el capítulo de Levítico del 16 al 17 y del 23 al 25. El sábado, el año sabático, el año jubilar. Se habla de las fiestas de peregrinación al santuario, las fiestas de Pascua y de los panes ácimos, las fiestas de la semana y de la siega o de Pentecostés, en Levítico del 23, 15 al 22, la ley de la fiesta de los tabernáculos, en Levítico 23, del 33 al 43, y el día de expiación, o el Yom Kippur, ¿verdad? Que es el Yom HaKippur, el Levítico del 16 al 23 y del versos del 23 al 32. Luego pasamos con números. Entonces, este libro de números se enfocaba propiamente en después de la alianza. Israel se convierte en una edad, o sea, una comunidad organizada. Entonces, ya aquí empezamos a tener una comunidad completamente instalada. Ya dejó de ser nómada, de andar en el desierto, y se empiezan a instaurar un pueblo basado en la ley de Yahvé y su alianza, que lo constituye como una nación santa. Israel ahora tiene un código de vida, un santuario, un sacerdocio, normas para los sacrificios, una legislación moral, civil y cultural, y sobre todo tiene la conciencia de poseer un Dios que habita en medio del pueblo. Eso es lo maravilloso de este libro, la comunidad de los hijos de Israel, como lo encontramos en Números capítulo 1, verso 2. ¿Qué pasó después de la alianza? Bueno, después de la alianza, Yahvé manifiesta su protección sobre el pueblo con sus continuas intervenciones, enseñándolo, corrigiéndolo y protegiéndolo. Moisés es el mediador y la cabeza visible que continuamente intercede ante Dios a favor de Israel. El pueblo experimenta su debilidad y su propia rebeldía ante Dios. La estructura que vamos a encontrar de este libro lo encontramos como una primera etapa, que lo vamos a encontrar en Números, del capítulo 1, del 1 al 10. Luego tenemos una segunda etapa que va desde el esto va desde el 1 hasta el 10, más bien. En una segunda etapa que va del 10 hasta el 20, y en una tercera etapa que va desde el 20 hasta el 36. Queda justamente en cada uno de ellos, en la primera etapa, que es todo lo que son los preparativos de la marcha en el desierto en Sinaí. En la segunda etapa encontramos desde el Sinaí al Cádiz, y en la tercera etapa desde el Cádiz hasta el umbral de la tierra prometida. Es una reflexión sobre la historia de la salvación, en el que se intenta alcanzar el significado religioso de los acontecimientos ocurridos durante el partido del Sinaí y su campamento frente a Canaán. Igualmente, dentro de esta primera etapa, los preparativos de la partida, los israelitas cumplen 2 años de haber salido de Egipto, resultado del censo, más o menos unos 603.550, sin incluir sacerdotes y levitas. El orden de las tribus cuando se acampaba en marcha. Ahí lo podemos ver en esa imagen, inclusive cómo están
cómo estaban ellos ubicados. En esta imagen que podemos ver acá, así se instauraba el campamento. Entonces aquí estaban las diferentes tribus, ¿verdad? Que teníamos, que eran 12 tribus, ¿verdad? 3, 6, 9, 12. Y en el centro se encontraba el tabernáculo, ¿verdad? O el sitio de oración. Y los levitas, que eran los que, pues en realidad los levitas eran los que rendían culto y eran los que le servían como la ofrenda de la canción, le cantaban a Dios constantemente y estaban en oración, siempre los levitas. Igualmente, dentro del número hubo todo un recorrido también, el éxodo de los israelitas de Egipto y su entrada a Canaán, que podemos verlo, ¿verdad? Como ya lo estábamos viendo anteriormente, y cómo fue que se dio en este primero, que era la ruta tradicional, y aquí podemos ver ya más como se da en el número, ¿verdad? Desde el monte Sinaí hasta el Cádiz, y ahí vamos viendo cómo fue la peregrinación. La segunda etapa, desde el Sinaí al Cádiz, ¿verdad? Entonces, al Cádiz, perdón, se presenta rebeliones continuas seguidas de las intervenciones correctivas por parte de Dios. Hay una serie de acontecimientos cruciales, como el incendio que estalló en Taberá, quienes murmuraban contra Dios y Moisés, el milagro, ¿verdad?, de las codornices, el castigo de María y la misión de los exploradores de Canaán. Esa misión fue que se mandaron a 2 exploradores para ver quiénes estaban habitando la tierra de Canaán, que era habitada justamente por los madianitas, que eran unos gigantes, ¿verdad? Entonces, justamente como parte de esta historia, se mandaron a unos exploradores para ver si efectivamente cuántos eran y todo esto. Eso es parte de lo que se habla en esta misión de los exploradores de Canaán. El anuncio sobre la consecuencia de la desobediencia, eso lo encontramos en el 14 del 21 al 45. La muerte de María, Aarón, ¿verdad? El capítulo 20, la rebelión de Coré, Datán y Abirón en el 16-17 y pertenecen aquí 38 años, más o menos en la segunda etapa. Luego tenemos por acá em, aspectos importantes como la tercera etapa de Cades hasta el umbral de la tierra prometida. El pueblo marcha hacia Canaán, el reparto de las tierras prometidas. No sé por qué se ve de esa manera, chicos, porque no estaba así, pero voy a revisar a ver qué fue lo que pasó con la presentación en esto. Pero el pueblo de marcha hacia Canaán, que es la tierra prometida, ¿verdad? El reparto de las tierras prometidas por parte de Moisés, la designación de Josué como el sucesor de Moisés, eso lo encontramos en el 27, y se narra la conquista de Transjordania y otros lugares en el 31 y 32. El libro de Números y el Nuevo Testamento, bueno, se habla justamente de la serpiente de bronce en Números del 21, Números 21, versos del 4 al 9, y en Juan 3, del 14 al 18. Y la figura de Balaam, que se habla en Números 31, 16 y en Apocalipsis del 2, 14. Ahí podemos encontrar justamente esta similitud entre ambos. Y por último, en el libro del Deuteronomio, encontramos justamente sobre el nombre del libro, ¿verdad? El Deuteronomio es una repetición y explicación parcial de la legislación anterior y una urgente exhortación a los fieles a ella. El periodo tratado en este libro es el último mes de marcha errante de los israelitas en las estepas de Moab. Se observan 3 elementos básicos a lo largo de los discursos del Deuteronomio. Se habla de el histórico, el legislativo y lo que normalmente le conocemos como el parenético, perdón. Las peculiaridades de este libro, bueno, básicamente se encuentran en forma repetida la palabra como mira, toma y observa, escucha, hoy, eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 5 y en estos versos que están justamente entre los paréntesis. Algunas expresiones a las que se encuentran como escucha Israel, Yahvé tu Dios, amar al Señor con todo el corazón y con toda tu alma, temed al Señor para tener felicidad, hacer lo que es justo a los ojos del Señor,
observar sus mandatos, leyes y preceptos. Esas son algunas otras frases importantes porque nos hacen un llamado y nos exhortan a estar en activación. ¿Cuál es el contenido doctrinal que encontramos en este libro? Bueno, los acontecimientos que aparecen como parte de un plan de salvación de Dios, guiado por las providencias amorosas de Dios, cuyos elementos básicos son la promesa de los patriarcas, ¿verdad? Que los patriarcas vienen desde el libro del Génesis, como les decía, de Abraham, luego del tema de Moisés, de José, que son el José el soñador, que son los grandes patriarcas, y por el otro lado, la alianza del Sinaí, la elección de Israel entre los pueblos de la tierra. Por este motivo, Israel debe vivir con la conciencia de pertenecer a Dios, privilegio único y exclusivo que implica la exigencia de una respuesta decidida y libre a favor de Dios y de su ley. Muy bien. Dentro del contenido que vamos a encontrar, más que un simple y puro código de leyes, el Deuteronomio se presenta como una colección de homilías centradas en el amor, ¿verdad? En este caso, a la ley divina, en la pasión por la opción religiosa y el engrandecimiento del don de la tierra de Canaán. Desde esta perspectiva, los discursos de Moisés, a la vez, recuerdan los acontecimientos, señalan el camino a seguir en la historia que comienza y que deberá ser vivida con esa finalidad. ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, en este caso se distinguen dos grandes partes, una de carácter parenético, exhortativa, y la otra de carácter histórico narrativo. Los discursos de Moisés, el primer discurso en el capítulo del 1 al 4, el segundo discurso del capítulo 5 y 28, y el tercer discurso lo encontramos en el capítulo 29 y 30. Otra narrativa del 31 al 34. Cántico de Moisés del 32, 1, 43. Las bendiciones sobre las tribus en el capítulo 33. Y el relato de la muerte 34. Para eso también para que lo tengamos ahí presente. El primer discurso, ¿verdad? En Deuteronomio del 1, 1, 4, 43. No sé por qué se replicó ahí como la imagen. Seguro a la hora que cambié la letra o se cambió la letra. Se analiza por el camino del desierto, desde el Sinaí hasta el momento de la llegada de la estepa de Moab. El segundo discurso que se habla es desde el Deuteronomios 4, 44, 28 al 69, que se refiere justamente a la alianza del Sinaí contenida en el Decálogo y hacer la llamada a la fidelidad a Yahvé y a Moisés advierte sobre el futuro. El código deuteronómico, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y después, igualmente, dentro del Deuteronomio podemos encontrar este código que acaba con la siguiente invitación. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente, ¿verdad? Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en la memoria, en tu memoria. Se les inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. Acostando, acostado y levantado, las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal, las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Esto lo podemos encontrar en Lucas 10 del 25 al 28, que hace justamente la referencia a ese, digamos, acuerdo que Dios nos está pidiendo en su palabra. El tercer discurso, el 29 y 30, Israel es puesto ante la gran elección de dos vías y eso lo encontramos en Deuteronomio, como les digo, en el 30 del 15 al 20. Igualmente, dentro de este mismo, el mensaje teológico Deuteronomio se caracteriza por su profunda riqueza parenética o exhortativa, ¿verdad? O sea, una exhortativa al pueblo de Israel, moral y doctrinal y religiosa. En él se destacan algunos de los temas centrales del pensamiento hebreo y cristiano, entre los que se encuentran la confesión del monoteísmo religioso, la elección del pueblo de Israel, la elección de Dios, y el anuncio de un profeta como Moisés, que se refiere a Yahvé tu Dios,
suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18, versos del 15 al 22, que hace justamente una mención o hace esta pues equivalencia en Hechos 3, verso 22 al 24, y en Hechos 7, el verso 37. Y eso es, chicos, lo que teníamos con respecto a estos libros del Pentateuco, que pues básicamente con esto terminamos lo que es la formación de esta primera etapa. Yo hablé con Mónica el otro día. El objetivo es continuar porque esto falta todavía mucho por recorrer. Apenas estamos en el Pentateuco, faltan todavía los profetas menores, los profetas mayores, que son parte, digamos, de lo que falta por ver dentro de todo de esta estructura. Me dijo Mónica más o menos que para en enero se tiene pensado la siguiente etapa, digamos que ustedes están otra vez de vacaciones, unas fechas, entonces ahí nos vamos a ir programando para ir trabajando en la siguiente etapa. Por el momento, digamos, lo único que nos queda por hacer es el último examen. Lo que ingresa en este examen es pues un examen global que abarca todos los temas que hemos visto, adicionalmente todo lo que fue el Pentateuco. Y la idea es también que ustedes puedan también repasar un poquito todo lo que hemos visto, y con eso estaríamos dando por finalizado en la próxima semana, que sería el 31, lo que corresponde a esta primera etapa de lo que fue este curso, ¿verdad? De catequesis de formación. Y cualquier cosita yo les estoy informando, ¿verdad? En esto. Les agradezco mucho a los que han participado durante todas estas sesiones, los que no se pudieron conectar igualmente, que vean las grabaciones y demás. Esto es un tema muy profundo, ¿verdad? Esta parte, digamos que tiene que ver con todo lo que es la historia, a veces torna un poco aburrida, pero también es importante entender un poco también de cada uno de lo que Dios nos quiere revelar en sus libros a través de toda esta parte. Realmente fue un trabajo que se realizó pues para que ustedes pudieran tener un poquito más de conocimiento y experiencia de lo que la Biblia nos viene transmitiendo, ¿verdad? Yo sé que a veces, como les digo, es un poco denso la escritura, la estructura, pero es bueno cuando ya uno tiene un poquito de conocimiento ir a leer ya y entender mucho de lo que ahí se menciona. Adelante, Diana. Randall, una preguntita. ¿La otra semana el examen es presencial? No es presencial. Yo de hecho se los voy a dejar para que ustedes lo llenen en el momento en el que puedan. Yo les voy a dar tiempo para que me lo entreguen, para que se busquen la materia, la busquen. La idea de este examen no es que usted se aprenda las cosas de memoria, sino que usted sepa aplicar lo que ha visto y cómo puede entenderlo e irlo pues asimilando, ¿verdad? Estos cursos no son memorísticos ni mucho menos, porque no buscan eso. Entonces yo les dejo el examen y Más bien, ustedes muchísimas lo gracias, porque rellenen. ay, qué paciencia, de verdad. Y sí, y hemos No, entendido, yo creo que bastante. pues con todo el amor del mundo. Sí. Bueno, igualmente nos continuamos viendo en enero con la segunda parte de este curso, que tiene todo lo que son ya, como les digo, la parte de lo que es esta introducción, termina con todo lo que es el Antiguo Testamento, y nos hace falta mucho por ver. Apenas llevamos los primeros 5 libros de la Biblia y nos faltan todavía un montón de libros más que tienen un montón de secretos que hay que revelar y que hay que entender también. Los profetas mayores que nos revelan muchos justamente de lo que va a suceder o el acontecer de lo que va a suceder en este Nuevo Testamento, y pues todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, acá estamos y pues para servirles, que Dios siempre les ilumine mucho y nos estamos conversando. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, Randy. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta Feliz luego. día. Bye. Muchísimas gracias. Hasta luego, Adriana. Gracias, chao. Hasta luego, Chao. muchas gracias, Randall. Mucho gusto, Pati.